Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos ustedes. Es un honor nuevamente estar reunidos a través de esta plataforma para poder comunicarnos. Damos gracias a Dios por permitirnos este privilegio de poder conversar a través de, como dije antes, de esta plataforma de Instagram. Es una de las grandes bendiciones tecnológicas que Dios nos brinda en este tiempo. Así que muchísimas gracias para todos los que ya comienzan a conectarse y también para todos aquellos que van a estar conectados a lo largo y ancho de este tema que vamos a tratar esta noche. Por otra parte, pues quiero recordarles que esta grabación se sube a nuestro canal de YouTube, ATT José María, con la finalidad de que los que no estuvieron en vivo puedan luego verlo con calma e ir hacerlo una u otra vez. Si usted ve que es un poco largo, entonces usted lo ve por parte, no hay ningún problema. Pero lo importante es que no se quede sin la información. La información es muy importante, sobre todo en este tiempo. Bien, hoy vamos a estar conversando un tema bien interesante que lo vamos a llamar una fe eficaz. Una fe eficaz. Pudiéramos llamarlo también la fe eficaz, o simplemente sin los artículos llamarlo fe eficaz. Pero ¿por qué la llamo una fe eficaz? La llamo una fe eficaz porque la fe es individual, trabaja con la persona, y la fe es, a mi manera de ver, como un músculo que hay que estar ejercitándolo constantemente para que ese músculo crezca, se desarrolle, se defina. Es muy importante que cada una de las personas que desarrolla su fe vaya moviendo esa fe en sí mismo. Ahora bien, vamos a hablar, como dije antes, de una fe eficaz. Hace varios mensajes anteriores yo les hablé de algo bien interesante. Les recomendé, al finalizar el mensaje, les recomendé 3 cosas. La número 1 es que aprovechara este momento, este tiempo, para aumentar su confianza en Dios, porque a la medida que usted aumenta su confianza en Dios, iba también a aumentar su autoconfianza, y la autoconfianza te iba a alejar de la arrogancia, y al alejarte de la arrogancia te acercaba a la fe, te acercaba a la humildad. También te dije que había que tener iniciativas. En este tiempo era un tiempo de iniciativas. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de las iniciativas? Que las iniciativas ibas a ir acumulando en este tiempo de aislamiento, que yo lo llamo más bien un tiempo de represa. ¿Por qué? Porque allí todas las iniciativas que tú vayas obteniendo o emprendiendo en este tiempo se van a ir acumulando, y cuando esto termine, eso va a redundar en una especie de explosión, en una especie de apertura, donde las manifestaciones gloriosas de nuestro Dios han de hacerse presentes. Y por último, les recomendé que aumentaran un poquito su fe. ¿Por qué aumentar la fe? Porque la fe no en lo que había pasado, sino fe en el conocimiento adquirido, en el conocimiento aprendido durante lo largo y ancho de este proceso. Es decir, aprovecharlo para ver qué hago yo con la fe en este tiempo. ¿Con qué finalidad? ¿En qué fe, pastor? ¿En la fe de lo que pasó? No, en la fe de lo que permaneció. En esa fe que permaneció, porque ejerciendo fe en lo que había permanecido te va a proyectar hacia tu porvenir. Esas 3 cositas fue una recomendación que les hice en días pasados. El mensaje si no me equivoco, fue el mensaje del día domingo 3 de mayo, un día domingo en Facebook. Ahora bien, como dije antes, vamos a hablar de una fe eficaz. Una fe eficaz. Pero antes de entrar de lleno en el tema, que quiero que tengan su bolígrafo, tengan su cuaderno y una hoja allí para que anoten, les voy a hacer una breve reseña de un personaje bíblico
que nos va a servir de base, de fundamento, de inspiración y motivación para esta fe eficaz. Voy a hablarle de Job. Job es alguien a quien usted y nosotros conocemos muy bien, porque Job es un personaje que vivió, se puede decir que fue un mártir, un hombre que vivió bajo condiciones precarias muy fuertes. Sin embargo, él mantuvo una integridad y eso le ayudó a salir después en victoria, con éxito de la situación que estaba viviendo. Fíjate bien, vamos a hacer varias características de este personaje. En primer lugar, la escritura dice en el libro de Job que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Dios expresó de él que era alguien, que no había nadie en la tierra como él, en toda la tierra. Era un hombre, era el más grande de todos los orientales de su época. Era un excelente padre de familia, era un adorador. Fíjate las características, era un adorador. Era un hombre riquísimo, con grandes posesiones materiales. Y aparte de todo eso, el hombre era un ser íntegro con todo lo que la extensión de la palabra nos dice. Un hombre íntegro. Es decir que podemos buscarle más características, pero estas 10, un hombre perfecto, recto, apartado del mal, apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, no había nadie como él en toda la tierra, excelente padre de familia, excelente esposo. Es decir, tenía unas características fuera de lo normal en una persona de ese tiempo. Y encima de todo esto, era riquísimo. Sin embargo, cuando tú lees el contexto bíblico en relación a estas personas, todas estas virtudes quedaban subsumidas a que él era un hombre temeroso. Él era un hombre sumamente temeroso. Una cosa es tener temor de Dios, que es un temor de respeto, reverente, y otra cosa es tener miedo, vivir angustiado, desesperado, como que si lo estuviesen persiguiendo, como que si algo estuviese a punto de suceder y siempre malo. Ese tipo de personas que viven como angustiados, ¿qué va a pasar? Viven en la extensión de la palabra preocupados. Y esa preocupación los hace vivir bajo una angustia. Eso fue un caso más o menos parecido al de Job. Job dijo lo siguiente: el temor que me espantaba me ha venido, y todo lo que me temía me aconteció. No tuve paz, no me aseguré, ni tuve reposo. Esas 3 características negativas. No tuvo paz, no se aseguró y no tuvo reposo. Nosotros sabemos que el temor es lo contrario de la fe. Entonces este hombre con el temor atrajo todas las situaciones negativas para su vida. Hay personas que no les gusta, ministros que no les gusta usar esta expresión, pero eso se llama ley de atracción. Es una ley universal, no es una ley esotérica. Entonces este señor activó la ley de atracción en forma negativa, con el temor, con no asegurarse y no vivir en reposo. Eso significa que si yo le doy una aplicación en contrario, digo entonces que si en fe, la fe me va a dar paz, me va a dar seguridad y me va a dar también reposo, porque es lo contrario. Bueno, ¿qué sucedió con este señor después de tener todas estas grandes virtudes? Este temor que lo espantaba, que le sobrevino y le sucedieron todas las cosas que le sucedieron, este hombre tuvo varias consecuencias. Les enumero algunas de ellas. En primer lugar, de ser un hombre sumamente rico, llegó a estar absolutamente en la ruina, número 1. Número 2, un hombre totalmente sano, llegó a tener una enfermedad que la escritura dice que él estaba lleno de llagas de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. En tercer lugar, perdió toda su familia se desmoronó.
hasta el punto de que su propia esposa le dijo en una oportunidad, cuando lo vio en la condición en que estaba, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Fíjate la expresión, maldice a tu Dios y muérete. Eso significa que aunque era la esposa, el Dios de Job no era el mismo Dios de ella. Y cuando esta mujer vio a su esposo arruinado, limpio y de paso enfermo, llagoso, para no decir la palabra que se usa ahí en la escritura, sarnoso es la palabra, lleno de una sarna de la cabeza a los pies. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muere, te vas a continuar con la integridad. Y el hombre la miró, le dijo una palabra que la vamos a comentar después. Bueno, entonces este hombre pierde toda su riqueza, llega a la ruina, pierde su salud, pierde también a su familia, toda su familia, incluyendo a la esposa. Bueno, como esposas como esa, hay que mantener una distancia. Entonces, el hombre queda completamente arruinado. Otra de las cosas que pierde son las amistades. Lógicamente, ya el hombre no podía hacer los banquetes que hacía y las amistades se fueron alejando. Solamente se acercaron 3 personas para condolerse de él, que la Escritura nos menciona, que son Elifaz, Bildad y Zofar. 3 amigos que se fueron a condoler con él, que vamos a comentar ciertas cosas de estos amigos. Entonces, ¿qué sucede? Luego el hombre pierde también en todo esto, pierde su reputación, la reputación de ser el hombre más grande de todo ese sector, de ser que no había nadie como él en toda la tierra. El hombre fue perdiendo su reputación. Pero lo que yo veo aquí más triste es que el hombre le pusieron en tela de juicio su espiritualidad, su fidelidad, su lealtad hacia Dios. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a preguntarse, como se preguntan, este hombre del nivel que tiene, un nivel espiritual como el que tiene, un nivel económico como el que tenía, una salud tan impecable como la que tenía, ¿cómo llegó a estas condiciones? Entonces este hombre no era tan espiritual, entonces este hombre no era un siervo de Dios. Y comenzaron los comentarios, es decir, que este hombre fue perdiendo su economía, su salud, su familia, sus amigos, y pusieron en tela de juicio su espiritualidad. Pero en medio de todo esto hay algo positivo. ¿Qué es lo que vemos positivo? Lo positivo es que este señor, en medio de todo esto, la Escritura dice que él se mantuvo íntegro. Y en esa integridad, él llegó a expresarle, y se lo dijo a su esposa, palabras más, palabras menos, pero en un contexto estricto, le dijo, nosotros adoramos a Dios en las épocas buenas, y en las épocas malas, ¿por qué no debemos adorarlo? Si cuando estuve en la riqueza, en las nubes económicamente, lo adoré, ahora que estoy en el subsuelo económico, imagínate dónde cayó. Cuando tenía salud lo adoraba, ahora que está enfermo, ¿por qué no he de adorarlo? Por supuesto la mujer no estuvo de acuerdo con eso, como no está de acuerdo mucha gente, pero ¿por qué yo debo dar gracias y adorar a Dios en medio de una situación como por ejemplo la que se está viviendo? Si esto no lo permite Dios, Dios no quiere que sus hijos vivan así. Los predicadores modernos ahora son de esos que bueno, míreme y no me toquen. Son intocables. Señores, déjenme decirles que circunstancias adversas nos ocurren a todos. Como dije la semana pasada, en tu camino y en mi camino hay un valle de sombra de muerte. En tu camino y en mi camino hay un valle de lágrimas, pero también hay valles de decisión. Y nosotros tenemos que estar muy claros con esto. Seguimos. Entonces este hombre, manteniendo su integridad, llegó a decir lo siguiente: si el árbol cayese en tierra, aún queda en él esperanza. Y yo quiero decirte que árbol es simbología de hombre.
Si el árbol cayera en tierra, aún queda en él esperanza, retoñará y reverdecerá. Fíjate la expresión que este hombre estaba diciendo en medio de una situación adversa de salud, de economía, arruinado, señalado, con su reputación en el suelo, abandonado por su mujer. Imagínate toda esta situación, que te la estoy contando en minutos, pero esto es algo bien contundente. Este hombre luego volvió a decir con relación al árbol, si el tronco fuese cortado, se envejeciere y cayera en tierra, cuando las raíces de ese árbol perciban el agua, volverán a reverdecer, van a retoñar, van a florecer y serán como una planta nueva. El hombre, en medio de esta situación, el hombre hablaba de positivismo, hablaba de que sí se podía. Yo creo que si un predicador, todo, discúlpame la expresión, llagoso, empobrecido, te predicara, tú no lo oyeras. ¿Sabes por qué? Porque tú mirarías su apariencia y dirías, no, ¿de qué me va a hablar este hombre? De prosperidad, que me la muestre primero. ¿De qué me va a hablar? De salud, que me la muestre primero. Pero yo quiero que leas el libro de Job para que veas un excelente predicador en medio de una situación adversa, después de tenerlo todo, no tener nada, predicando que el árbol, refiriéndose al hombre, si cayera en tierra, había en él esperanza. Y si su árbol, si su tronco se envejeciere, cuando las aguas, ¿qué tipo de la palabra? Cuando las aguas toquen sus raíces, volverá a reverdecer. Así que cualquier situación que tú puedas estar viviendo en este momento, el agua que es la palabra, va a tocar tus raíces y tú vas a reverdecer, tú vas a retoñar, tú vas a reflorecer, vas a ser como una planta nueva. Cuando todo esto termine, lo único que necesitas es tener el coraje, la valentía, la fortaleza de que la palabra toque tus raíces para que vuelva a renacer la vida de Dios en ti y todo lo que tú creíste perdido sea recuperado. Ahora bien, el hombre aún dice otras cosas, porque los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, después de estar con él siete días, que se echaron cenizas, que era la costumbre de aquella época, en señal de condolencia, se dieron a la tarea de comenzar a señalar los defectos de Job. Y comenzaron a decirle, mira Job, lo que pasa es que tú eras esto, y comenzaron a acusarlo, a señalarlo. Llegó un momento en que Job entró en un estado de duda hacia sí mismo. Él se comenzó a defender, no vale, yo no soy así, yo nunca fui así. Si Dios me está dando esto, porque esa es otra cosa. Ay, bendito. Hay unos teólogos que se encargan, unos teólogos modernos llamados Zofar, Bildad y Elifaz. Y unos teólogos modernos que cuando ven una situación como esa, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. No, eso te lo está permitiendo Dios, porque la gente está en pecado, la gente vive haciendo de la suya. Sí, la gente va a pagar sus consecuencias, eso no lo pongas en duda. Pero no metas a Dios en esto, porque toda la ira de Dios fue descargada en Jesús en la cruz del Calvario. Así que quédate quietecito. Entonces, el caso de Job, para seguir hablando, Job llegó un momento que entró en duda y le dijo a sus amigos, mira, ¿sabes qué? Aunque Dios me matare, en Él yo mantendré mis esperanzas. Fíjate, porque si es verdad todo lo que ustedes dicen, que yo viví de la forma que ustedes me están diciendo, aunque Dios me matare, yo voy a mantener mi esperanza en Él. Y después levantó sus manos y dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Ok, ya se me ha puesto en pausa, disculpen. Entonces fíjense, después que pasó toda esta situación, en los últimos capítulos, en el último capítulo del libro de Job, hay una expresión como la siguiente. Job le dice a Dios,
en una conversación que tuvo con él, le dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces yo quiero enfatizar un poco algo allí. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Que nosotros hemos oído muchos mensajes. Hemos estado sentados en congregaciones o tal vez viendo un video o quién sabe cómo. Mucha palabra. Así escuché a alguien decir una vez: no, es que nosotros hemos recibido muchas palabras. Sí, es cierto. Y Job también la había recibido. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabes qué? Que estas situaciones se presentan. ¿Sabes para qué? Para que nosotros podamos ver, tocar y palpar todo lo que hemos oído. Que todo lo que hemos oído lo podamos ver. Lo que pasa es que somos predicadores de oídos. Somos personas que nos sentamos en una congregación a oír. Pero es el tiempo de ver lo que hemos oído por años. Y para ver lo que hemos oído por años, tenemos que pasar por valles de lágrimas, para ver el consuelo de Dios, por valles de sombra de muerte, para ver la vida de Dios, por valles de escasez, para ver la abundancia de Dios, por valles muchas veces de dolencia, para ver la salud de Dios en nosotros. Es necesario a veces, son males necesarios para hacernos crecer, para hacer crecer nuestra fe. Es tiempo que tú hoy y yo le digamos a Dios: Señor, ¿cuánto tiempo te he oído? ¿Cuánto tiempo he oído tu palabra? ¿A cuántos predicadores he oído? Pero ahora es tiempo, ¿sabes de qué? De ver lo que Dios te ha dicho. De comenzar a declarar para que puedas ver lo que Dios te ha dicho. Nos falta tiempo para hablar un poco más sobre esto. Bien, esta breve reseña que te acabo de hacer con relación a Job, las virtudes de Job, su debilidad en cuanto al temor, por darle un nombre de debilidad, sus pérdidas que tuvo, las pérdidas que tuvo, pero cómo se mantuvo en integridad delante de los señalamientos y acusaciones de sus amigos, entre comillas, y luego la conversación que tuvo con Dios, la posición que él mantuvo delante de Dios. Dios en ningún momento lo condenó ni lo señaló. Dios lo que hizo fue hacerle ver a Job quién era Dios en medio de las situaciones adversas. Yo quiero que sepas que en este tiempo de adversidad, tú y yo vamos a ver quién es realmente Dios. No el Dios bíblico, el Dios de gloria, Dios aleluya. No es Jehová de los ejércitos. No, es ese Dios literal, bíblico que tenemos, que la mayoría tenemos, que la mayoría predicamos. No es ese Dios, es el Dios en la práctica, el Dios de la provisión en medio de la improductividad, el Dios que utiliza canales inclusive improbables para traer la provisión a tus manos. Ese Dios, el Dios de la práctica, el Dios del amor. Eso fue lo que quiso Dios mostrarle a Job. Ok. ¿Qué es lo que yo llamo fe eficaz? En el capítulo 1, el único capítulo que tiene el libro de Filemón, no Filipenses, Filemón, el versículo 6 dice lo siguiente: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, no te pierdas esto, en el conocimiento de todo el bien que hay en nosotros o que está en nosotros por Cristo Jesús. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento. Entonces voy a hablarte de la fe eficaz basada en el conocimiento. No hay una fe eficaz. Cualquiera puede tener fe, pero la fe eficaz está basada en el conocimiento. ¿Conocimiento de qué, pastor? Conocimiento de eventos, de acontecimientos,
conocimientos previos de algo y sobre todo conocimientos de principios espirituales, escriturales y universales. Una vez que conocemos los principios escriturales, entonces basamos nuestra fe en el conocimiento de ese principio. Te pongo ejemplos rapidito. El capítulo 8 del libro de Mateo, versículo 5 al 13. Ahí vas a encontrar Mateo 8, versículo 5 al 13. Ahí vas a encontrar la historia de un centurión que tenía un siervo en su casa paralítico y enfermo. Le salió al encuentro a Jesús y le dice: Señor Jesús, mi siervo está gravemente enfermo en casa. Y Jesús, tratándose de un centurión, Jesús inmediatamente le dice, debido a la calidad humana, a la cualidad humana de esta persona, le dice: yo iré y lo sanaré. Y él le dijo: no, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy un hombre sujeto a autoridad, pero tengo bajo de mí a personas, bajo mis órdenes, a soldados. Y le digo a uno, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Y Jesús se acomoda y se voltea y le dice a sus discípulos: ni aún en Israel yo he visto tanta fe. Ve, le dice al centurión, y que como creíste te sea hecho. La pregunta es, fíjate que Jesús dijo tanta fe. En el griego es la palabra megapisti, y los pastores y ministros que me están oyendo saben esto. Y la palabra era megapistis, era una fe grande, megapistis. Pero ¿en qué basó este hombre esa megapistis? ¿Por qué Jesús lo calificó como una megapistis? Jesús califica esta megapistis porque el hombre utilizó un principio. ¿Qué principio utilizó? Un principio jerárquico. ¿Qué principio jerárquico es ese? El hombre estaba bajo autoridad. Él era como un capitán y sobre él había tenientes coroneles, mayor, comandantes, generales, etcétera. Y él tenía que rendirle cuenta a los que estaban por encima de él, pero los que estaban por debajo de él tenían que rendirle cuenta a él. Él sabía lo que era un principio de autoridad. Y cuando vio a Jesús, enseguida se dio cuenta que Jesús era un hombre de autoridad. Era un hombre que estaba bajo la autoridad divina, pero que toda situación adversa se tenía que sujetar a ese hombre que tenía también una autoridad. Entonces él basó su fe, la fe que Jesús calificó como una megapistis, él basó su autoridad en un principio jerárquico de autoridad. Por eso fue calificado como megapistis. Pero vamos ahora rapidito a otro, si este no te convence. El capítulo 9 del mismo libro de Mateo, versículo 18 y siguientes. Ahí vas a encontrar la historia de la mujer que tuvo un flujo de sangre durante 12 años. Esto es una tortura. Una mujer menstruando por 12 años continuo. Había gastado toda su fortuna para sanar si no lo había logrado. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, la mujer se tuvo que arrastrar, porque si usted no lo sabía, en esa época, según las leyes judías, las leyes israelitas, toda mujer menstruosa era una persona inmunda. No podía acercarse al conglomerado. Por eso esta mujer tuvo que arrastrarse, hasta llegar hasta donde estaba Jesús, porque decía en su mente, si tan solo tocara el manto, el borde de su manto, sería sana. Y así lo hizo, se arrastró. Y Jesús sintió que algo había pasado en él. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos, hombre, hay una multitud aquí que te aprisiona y tú vas a preguntar quién te ha tocado. Él dijo, alguien me tocó porque virtud, poder salió de mí. Yo sentí que algo salió de mí. Me tocó alguien en especial.
Entonces cuando se voltea, o se volteó, la mujer le dijo, fui yo, Señor. La mujer había quedado sana. Y él le dice, ve tranquila, mujer, tu fe te ha sanado. Ahora, pero ¿y eso es todo? ¿Qué principio tocó esta mujer? ¿Qué conocimiento tenía esta mujer? Capítulo 133 de los Salmos, que es muy tocado por muchas personas, para decir, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí se quedan. Pero continúa diciendo, es como el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón, baja por su barba, recorre todo hasta llegar al borde de su vestidura. Y Aarón era la tipología del sumo sacerdocio, por cuanto él fue el primer sumo sacerdote que existió en la historia israelita. Eso significa que esta mujer dijo, si este hombre llamado Jesús es realmente un sacerdote de Dios, fíjate que no estaba diciendo si es un sacerdote levítico, si es un sacerdote de Dios, si en ese hombre hay un sacerdocio, en la punta, en el borde de su vestidura, de su talit, debe haber unción sanadora. Y la mujer comenzó a caminar y a ejercer fe en un principio establecido en las Escrituras. Y caminó sobre ese principio, tocó el borde como lo decía, lo establecía la Escritura, y recibió sanidad. Una megapisti, una fe eficaz, ¿basada en qué? En conocimiento. No es una fe loca, no es una fe, lánzate en paracaídas así el paracaídas esté roto, que tranquilo que Dios te va a sostener. Mira, si no sabes nadar, no importa, lánzate en el río que el Señor enviará a sus ángeles. No, chico, no enseñes eso, por Dios. Enséñale a la gente a tener conocimiento y a ejercer fe sobre los principios establecidos en la Escritura. Otro. El mismo libro de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. La historia de la fe de la mujer cananea. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer cananea? La mujer cananea, Jesús va caminando junto con sus discípulos y detrás de ellos, iba una mujer dando gritos. Señor Jesús, mi hija, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Señor Jesús. Y los discípulos le dijeron a Jesús, esta mujer tiene rato pegando gritos detrás de nosotros. Por favor, despídela. Y Jesús le dice, yo no soy enviado sino hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, pero tienes que hacer algo. Y Jesús siguió caminando, y la mujer atrás, pegando gritos. Hasta que la mujer se atrevió y lo alcanzó. Osada la mujer. Un aplauso para esas grandes mujeres osadas, tremendas, que tienen conocimiento de las Escrituras, que saben lo que son los principios bíblicos. No que andan por ahí loqueando porque el pastor dijo, o porque el evangelista dijo, o porque el profeta dijo, o porque el apóstol dijo. El apóstol lo dijo. No, Señor, no, esto aquí no se trata de que lo diga el apóstol. Aquí se trata de que usted verifique sobre las Escrituras con base histórica, con base escritural y con base de principios establecidos en la Escritura, que lo que se está diciendo sea verdad. El profeta me dijo. No, es que si el profeta te dice algo que no está conforme a lo que dicen las Escrituras, no le creas. Así te lo diga temblando. No le creas, por Dios. Bueno, entonces, ay, cuántas profecías se están derrumbando. Fíjate, entonces, esta mujer le dijo, se le acerca a Jesús y Jesús le dice, mire amiga, no está bien que yo le quite la comida a los hijos para dárselo a los perros. Allí la palabra es perrillos. Pero en el griego la palabra es kuriane, que lo que quiere decir es perro. Perro. Le dijo perro. Entonces la mujer le dice, sí, está bien, Señor. Está bien, no le quiten la comida a los hijos para dárselo a los perros. Pero los perrillos
también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, Jesús dijo, wow, grande es tu fe. Otra vez la palabra megapistis, ¿ve? Grande es tu fe. Vete, tu hija está sana. Ahora, ¿qué principio utilizó esta mujer para que pudiera expresar, para que Jesús pudiera calificar la fe de esa mujer como una megapistis? ¿Cuál fue la fe que utilizó esa mujer? Bueno, en el capítulo 19, versículos 9 y 10 del libro de Levíticos 19, versículos 9 y 10, y el libro de Ruth, encontramos un principio establecido en la Escritura. ¿Cuál era el principio? Cuando vayas a recoger tu cosecha, deja siempre, no la recojas toda, deja siempre algo, que era lo que se llamaba el restrojo. Lo último, no lo toques, porque eso que vas a dejar allí, fíjate que no estaba dejando la sobra, es la misma cosecha. Eso que vas a dejar ahí es para los pobres y los menesterosos y el extranjero. Y la mujer cananea era una extranjera, pero como mujer extranjera conocía lo que estaba escrito en la ley y agarró ese texto y le dijo a Jesús, está bien, no me des la comida de los hijos, pero dame la que me corresponde, la que me toca. No te estoy quitando la de los hijos, quiero la mía. Wow, y cuando Jesús vio eso, vio a una mujer con el conocimiento escritural que le hacía falta a muchísimos, inclusive de sus propios discípulos. Y dijo, megapisti, mujer, tu fe, tu hija está sana. Y la hija fue sana de ese tormento que tuvo en esa oportunidad. Fíjate, estos ejemplos que te he puesto del centurión, de la mujer de flujo de sangre y la mujer cananea, no voy a decir que son más que suficientes, pero sí son suficientes para instarte a buscar, instarte a leer, instarte a revisar, instarte a cuando ejerzas fe, la ejerzas sobre una plataforma. Y comiences a darte cuenta que la fe no es una fe loca. La Escritura dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es una certeza? Es estar seguro de algo. ¿Y cómo tú estás seguro de algo? ¿Cómo tú estás seguro de cuáles son tus derechos si no los lees? Y la palabra convicción es la palabra upostasi en griego, que quiere decir una plataforma donde yo me coloco, asiento mis pies y me afianzo en una plataforma que esté segura para esperar aquello que todavía no estoy viendo. Bueno, y podríamos hablar muchísimos otros ejemplos, como el noble del capítulo 4 de Juan, versículo 46 al 52, que es un hombre que ejerció fe también, no siendo judío, para que sanasen a su hijo. Él dice la Escritura que cuando él oyó que Jesús pasó por allí, ¿y cómo viene la fe? Perdón, ¿cómo es la fe? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pudiésemos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, estar mucho más tiempo hablando de esto, que son temas motivacionales, pero al mismo tiempo pudiésemos decir que son temas tal vez no doctrinales, pero sí temas muy escriturales que nos han estado enseñando por años bajo una tradición y una costumbre que no son 100% ciertas. Porque tú no puedes vivir con la experiencia y la fe de otra persona. Con aquellos predicadores que dicen, funciona para mí, también funciona para ti. No es así. No es así. Porque tu fe, fíjate que Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha sanado. Tu fe, la tuya, no la mía, la tuya te ha sanado. Y el justo por su fe vivirá. La fe, mis queridos hermanos, es como un músculo. Quiero que agarres esta ilustración. Es un músculo que hay que estarlo ejercitando constantemente, para que ese músculo crezca, se desarrolle y se defina.
Si no lo trabajas, ese músculo no funciona. Y podrás oír muchísimos mensajes de fe, pero es con tu fe. Y Dios ha puesto fe en ti. Él le dijo a sus discípulos en varias oportunidades, hombres de poca fe. ¿Qué les quiso decir? ¿Que no tenían fe y eran hombres que andaban con él y habían dejado a su familia y andaban con él? ¿Les quiso decir eso? No. Lo que le quiso decir es, no están ejercitando su fe. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo es eso? ¿No tienen fe? A cada uno de nosotros Dios nos puso una medida de fe. Y en esa medida de fe nosotros somos los que vamos a subirnos sobre esa plataforma y hacer crecer el músculo de la fe. Recuerda esto que te digo. Es fe eficaz. Filemón 1:6, donde va a ser el mensaje de hoy. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por medio o por Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una fe eficaz de todo el bien que está en ti y que está en mí, puesto por Dios. Está allí. Ejercitémoslos, sobre todo en este tiempo. Mis queridos hermanos, cuando veo así es porque estoy viendo el reloj lamentablemente nos va marcando tiempo, pausa. Así que desde aquí reciban un fuerte y gran abrazo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté siempre contigo, con tu familia y con todo lo que tengan que ver contigo en tu derredor. Y recuerda siempre, creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Y al finalizar todo esto, verás las grandes manifestaciones de Dios. No te pongas a pensar en qué es lo que pasó, sino móntate en lo que está permaneciendo, porque ese es el caballo de fe que te llevará a un porvenir mejor. Bendecidos todos. Un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo en la plataforma de Facebook. Y recuerde, este video va a estar en YouTube, ATT José María, a partir de mañana, primeramente Dios. Fuerte el abrazo para todos, se les quiere, gracias por estar con nosotros.